pase una cosa de estas. Pero bueno, vamos a hablar con alguien que entiende, porque es licenciado en finanzas, experto en mercados financieros, además es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Libertad Avanza. Él es Ramiro Marra. Ramiro, ¿cómo estás? Acá Rodo Herrera, ¿cómo anda eso? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado. ¿Cómo estás? No, a vos por atendernos. Decime una cosa, ¿hay un contexto o alguna...? Pues yo no sé si a veces la política sueña o la militancia sueña con cosas, para mí, irrealizables, pero bueno, el que sabe acá sos vos. Mira, la realidad es que estaba escuchando recién lo que hablabas de toda la cuestión. Primero te toco el tema de lo que pasa a nivel, digamos, del atentado y de toda la cuestión de justicia. A mí también me insultan mucho por redes sociales. Sí. Están mal los insultos por redes sociales, lo entendemos. Sí. Sí. Pero no por eso podemos meter preso a gente, porque lo asociamos de manera indirecta con un caso tan emblemático como fue el intento de asesinato de la vicepresidenta. Sí. Sí. Bueno, pará, y además, en este caso, la asociación, porque decían, vos ya lo habrás escuchado, decían que la gente de Revolución Federal eran de un pensamiento libertario, como que le tiraban el bardo a ustedes. Sí, o sea, claramente una intencionalidad política electoral también, de poner a cualquiera que defienda ideas parecidas a la nuestra en el mismo espacio político. Sí. Después yo no sé a quién votan. Sí. Pueden Sí, votarnos sí, a nosotros o no, eso también es parte del voto secreto, andás a ver a quién vota cada uno después en el cuarto oscuro. Sí. La realidad es que lo que nos tenemos que tratar de dejar de lado es la justicia y la política. Muchas veces la política se cruza con la justicia y ahí a partir de ahí se empieza a distorsionar todo, porque la justicia que necesitamos los ciudadanos es otra justicia. Sí. La justicia de que no nos roben, la justicia de que el fuero laboral trabaje con más rapidez, el fuero familiar, que las cuestiones tengan un orden. La Argentina es un país desordenado. Las cosas no funcionan. Nadie sabe cómo puede fallar un juez y después cómo puede fallar la Cámara. O sea, siempre son cuestiones que a veces parece que estás a la merced de la suerte y no a merced de lo correcto en términos morales. Sí. Pero por eso, en el caso este está bueno lo que comentás con relación a la gente de la Revolución Federal. Digo, enseguida la política intentó como asociar, gracias a Dios que la justicia ¿no? Y que de alguna manera yo entiendo que se los liberan por falta de mérito, porque más allá de que estos jóvenes que la verdad que los conocían y en la vida los había sentido nombrar, podían tener y no le puede gustar, qué sé yo, Cristina o quien sea, eso no quiere decir que vayas y tomes un arma para ir a dispararle, me parece que ahí está la locura de todo y el desorden. Porque cuando vos ves que las cuestiones no funcionan desde arriba hacia abajo, te das cuenta que se empieza a distorsionar toda la sociedad. Muchas veces la discusión es si el problema es de los ciudadanos o es de los políticos, o si los políticos es una consecuencia de los ciudadanos. Yo creo que a lo largo de todo este tiempo podemos decir que lo que se está confundiendo acá es las directivas y hasta dónde se está llevando a la sociedad con esos constantes conflictos políticos que vemos en la Argentina. Por eso se necesita una reformulación de cómo está la escena política. Sí. Porque si no, empiezan a tener estos grupos que empiezan a dar ciertos discursos que molestan a ciertos espacios políticos, y lo estoy diciendo de manera abstracta, todo el mundo sabe cuál es mi funcionamiento, que soy un feroz antikirchnerista. Sí. Pero también entiendo que haya grupos de gente que lo haga de otra manera. Sí. A veces los respeto y a veces no los respeto. A veces comparto y a veces no comparto. Pero ¿de dónde viene el conflicto? El conflicto viene de que si vos tenés un rol institucional, como puede ser parte de la justicia, con un juez, un miembro de la Corte Suprema, o en este caso, un cargo ejecutivo como puede ser el caso del vicepresidente, tenés que actuar como tal. Sí. Si no, rompes todo tipo de instituciones y después la sociedad empieza a generar distorsiones porque, claro, nadie respeta a nadie. Claro. Decime una cosa, Ramiro, la llegada de Lula, ¿no? Vimos que el gobierno argentino salió literalmente volando en una comitiva que llenaron un avión para ir a saludar a Lula, como si Lula sería quien va a arreglar los problemas que tenemos nosotros, que son un montón. En materia económica, ni hablar. Ahora, Lula, se va a encontrar un Brasil, me parece que bastante mejor que Argentina, y no es el mismo Lula que creo que dicen de 2003 al 2011.
es otro Lula, es otro mundo. Digo, no es como que le meten demasiada expectativa a algo que no sé, no, yo personalmente no lo termino de entender. Tal vez vos dentro de la política sí encontrás algún justificativo. Bueno, la realidad es que es entendible que un gobierno que hace todo mal en su país busque triunfos en otro país. El tema hay que ver si Lula se quiere asociar con lo que está pasando en Argentina. Yo creo que cuando se empezó a hablar del saludo que le hacía Alberto a Lula y cómo Lula respondía, y tiene lógica. La Argentina está mal y Lula quiere generar nuevos entusiasmos dentro de la sociedad brasilera y no le conviene hacer caso a Argentina. Sí. O sea, por más amistad que tengas, hay un momento y mirá, esto es política y yo me tengo que diferenciar de vos, y más en una cuestión de política internacional. Por supuesto que cuando hay un cambio de gobierno siempre hay expectativas, y siempre hay expectativas. Fíjate que la expectativa que se está hablando ahora es Lula va a ser diferente, porque el Lula anterior no servía. Necesitamos un Lula más legal, un Lula con más apertura, que esperemos que pase, porque eso no es un beneficio para la Argentina también. El mundo está en otro contexto, como me preguntaba vos, si está en otro contexto el mundo. El mundo está en un contexto de recesión que no se estaba dando desde el 2008, que no tenemos un contexto de recesión. Se está hablando de un 2023 difícil para el mundo y acompañado de inflación. Obviamente no es la inflación de Argentina, pero sí alto nivel de inflación, que hace que los gobiernos no puedan tomar medidas para combatir la recesión, porque les puede impactar en mayor inflación y crear un círculo vicioso que termina en peores consecuencias. Por eso hay que ver también cómo articula Lula en este nuevo contexto mundial políticamente y en términos económicos. Toda esa es la discusión que vamos a ver, primero seguramente con la designación de un ministro de Finanzas, como le dicen allá, y por supuesto dejando de lado, esperemos que pase toda la crisis que se está viendo ahora en Brasil, con todos los cortes, que sabemos que no favorece a que las economías se desarrollen en términos democráticos cuando vemos otro tipo de situaciones. Como yo te reclamo los piqueteros acá, también tengo que reclamar los piqueteros que están haciendo eso en Brasil. No lo comparto, por más que, por supuesto, mi tendencia ideológica y política está más cerca de Bolsonaro que de Lula. Contame algo, Argentina está en un contexto que yo no sé si el próximo gobierno va a poder o cómo lo va a hacer, porque supongamos que sea Javier Milei, digamos, sean ustedes los que llegan y no Juntos por el Cambio o el Frente de Todos. Argentina quiere vivir y se vanagloria de vivir como hace 70 años atrás, ¿no? Esto de que, digamos, y vamos a lo mismo, ¿no? Esto que hablamos de Lula, si Lula de 2003 puede ser el de ahora, no sé, la verdad que no. Pero Argentina se sostiene y vive como en 1950, es decir, se la pasa hablando de Perón y Perón y Perón y las leyes de Perón. Digo, es como que se resiste a cambiar cualquier cosa que sea de 1950. Y está claro que, digamos, el mundo cambió, Argentina necesita otra cosa. Digo, ¿se va a poder hacer eso? O también, por ejemplo, evitar que las empresas públicas pierdan 20 millones de dólares por día. Argentina necesita un cambio de rumbo en términos políticos y en términos económicos. Después, eso va a replicar en términos sociales también. Hoy hay una discusión que se está dando cuando vemos estas internas de los partidos políticos, por más que todos entendemos que hay ambiciones personales de llegar a un cargo en específico, también una realidad ideológica y de posicionamiento. Algunos defienden unas ideas y otros defienden otras ideas. ¿El tema cuál es? Lo que tenemos que buscar es cuáles son las ideas que no se están aplicando en Argentina para cambiar el rumbo. Si seguimos insistiendo con el control de precios, sí, no vamos por el camino correcto. Necesitamos medidas mucho más drásticas. Necesitamos medidas de shock. Porque si no, lo único que estamos extendiendo es la agonía. Si tenemos que entrar al quirófano, entremos al quirófano. Está bien, pero vos decías algo recién que esto obviamente va a tener un efecto social. ¿Quién está dispuesto a bancarse el efecto social? La sociedad, porque ya estamos afectados por eso. Ya estamos ya estamos en el hospital esperando, con sufrimiento, sufriendo constantemente, esperando una solución. La solución es ir al quirófano. Cuando tenés que operarte. Y el médico te dice hay que operarte. ¿Qué hacen acá? Y acá pasamos de terapia intensiva a terapia intermedia. Capaz en un momento estamos en una habitación común, pero con todos los cables conectados.
Y la realidad es que lo que tenemos que hacer es ir al quirófano a resolver los problemas. No podemos dejar que, porque empezamos teniendo una infección en un pie, se nos termine infectando todo el cuerpo. Si hay que cortar el pie, hay que cortarlo. Y es feo lo que estoy diciendo. Es una realidad que hay que aceptar también. Sí, 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 es cierto. Es cierto. Ramiro, placer. Como siempre, abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Chao. Ramiro Marrae, de diputado de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza y licenciado en finanzas, experto en mercado